2. Quizás haya apuntado alguna vez un poquito sobre este mismo tema, que es un tema que está en mi corazón, un tema que lo creo, un tema en el que tengo que pedir muchas veces al Señor perdón, porque hay cosas que sabemos, ¿verdad? Hay cosas que el mismo Espíritu es como que te está llamando, ¿verdad? Siempre está diciendo, quiere que le pongas en el primer lugar, siempre tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero nunca es lo mismo, nunca es lo mismo. Siempre lo enfocas de una manera distinta. Vamos a leer en Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas 5, versículos del 1 al 11. En unas Biblias viene titulado, es decir, sabéis que los títulos estos que ponen no forman parte del original. El original es algo continuo, pero los que han traducido las escrituras, para que se nos haga un poquito más comprensible, es que cuando cambia de un tema a otro, como que te ponen arriba el título para que estés un poco de qué está hablando. Entonces, en unas Biblias, a esta porción de Lucas 5, del 1 al 11, pondrá el llamado a los discípulos, mientras que en otras pone la pesca milagrosa. Y aún se podría poner más títulos, ¿de acuerdo? Pero vamos a leer estos 11 versículos y luego meditaremos sobre ellos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el lago de Genesaret es el mar de Galilea, para ellos era un mar, ¿verdad? Era grande. Entonces dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, enterraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, pero no se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas, para que viniesen y ayudasen. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En realidad es hablar, como lleva el pastor Juan Carlos hablando, de diferentes maneras, del reino de Jesús y cómo nosotros estamos aquí con ese propósito. Es un propósito que es ahora mismo lo más importante para Dios. Llegará el día en que se acabó todo, se acabarán los dones, no habrá don de sanidad, no porque Dios no pueda sanar, es que no habrá enfermo a quien sanar. Todo esto se acabará. Ahí es cuando se acaban los dones, cuando llega lo perfecto. A quienes lo interpretan como quieran, pero bueno, así es como está en el contexto.
Y cuando preguntaron a Jesús que se iba a ir, Señor, ¿ahora establecerás tu reino? Dijo, no os toca a vosotros. Sé que estáis deseando, que es un momento glorioso. Más lo estaba deseando él y el Padre también. No os toca a vosotros sentar queriendo saber tantas cosas, pero de esa forma estás perdiendo tiempo. Ahora lo que tenéis que hacer es ir y predicar el Evangelio. Porque llegará el día que no se pueda hacer. Entonces, dice aquí que les dijo, desde ahora seréis pescadores de hombres. Pero antes de entrar en ese tema, quiero mirar algunos detalles, porque bueno, solo con... a veces me llegan a mí en el móvil y dice, a ver la inteligencia que tienes, a ver si encuentras en menos de 10 segundos 8 caras. Y tú ahí mirando las caras, ¿no? Entonces, es un texto en el que podrías sacar mucho más detalles de lo que te puedes pensar, ¿vale? Por eso es que he estado mirando y lo primero que me llama la atención es el título. Claro, hemos dicho que el título no forma parte del texto, sino que habla. Pero pone la pesca milagrosa. ¿Sabes que para mí es tan milagroso que no pescaran nada como pescar tanto? El mar de Galilea estaba lleno de peces. Eran pescadores profesionales. Incluso lo habían hecho de noche porque saben de saber si es que era luna llena y la pesca era más abundante. Pero resulta que yo creo que tampoco las demás barcas pescaron. Creo. Yo lo deduzco. ¿Por qué? Dice que había algunos que ya habían salido aburridos, estaban lavando sus redes. ¿Y qué pescaron? Ramas, porquería, desencanto, desilusión, frustración, aburrimiento. Hoy no tenían nada que llevar, nada que vender, ¿verdad? Y los demás seguían allí trabajando. Es como diciendo, seguimos y seguimos. Yo creo que la lección de allí, aunque apuntalamos, y yo voy a enfocarme más en Pedro, pero veis que no solo era Pedro, todos los demás que estaban con él, ¿no? Pero cuando llegó la pesca milagrosa, entonces todos vinieron y llenaron las barcas, señal de que estaban vacías también. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo que enseñar. Por tanto, no es la pesca milagrosa, es la no pesca milagrosa. Lo difícil que es para esta gente no haber pescado ni siquiera un pescadito chiquitito, ¿verdad? También es milagroso que no se rompieran las redes. También es milagroso que no se hundieran las barcas. O sea que todo era milagroso. Pero nadie de los que estaban allí se estaban dando cuenta de cómo verdaderamente era eso de milagroso. Por eso es que dice Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. La Trinidad entera estaba trabajando allí. Nadie se dio cuenta. Nosotros ahora lo sabemos. El sol que hacía. Tanta gente como fue traída, dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae. El Padre, el Espíritu Santo, Jesús, estaban trabajando. Estaba trabajando también con los que quedarían ahí para seguir la obra cuando Jesús se fuera. Por esa inquietud para tener que enseñarles a ser pescadores de hombres. Nadie se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Pero verdaderamente, como os dije, la Trinidad entera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en él se salvase, no fuese perdido. Por eso es que vemos aquí una serie de cosas que me llaman la atención. Primera, el Todopoderoso se hace carne y le pide a esos que ya eran o iban a ser sus discípulos que colaboren en su reino con sus bienes. La barca. ¿Tú, Dios, me pides a mí que yo ponga mi barca, que yo ponga mis bienes, que yo colabore contigo? Sí. Esto es una barca moderna, donde la gente viene a escuchar a Jesús, a entregarse a Jesús.
Y el Señor nos ha pedido, tenme la barca. Hay que cuidarla, hay que pagarla. Hay que, verdaderamente, no es fácil, hay que mantenerla. Hemos preparado una playa. A veces tú te acercas a una playa y ves que hay 4 matorrales. Y dices, no, esta playa es donde se va a predicar a Jesús. Vamos a hacerla ancha, vamos a hacerla cómoda, vamos a empeñarnos en ello. Porque sabemos que Dios quiere que ensanchemos las cuerdas, que nos preparemos. Por eso es que son detalles. Digo, mira, el Dios Todopoderoso le pide a Pedro que colabore con él, con sus bienes, con sus cosas, con lo que tenga, con los dones. ¿Tienes talento? ¿Tienes don? ¿Tienes para lo que sea? Pues colabora, porque el Señor no te está pidiendo que le ponga lo que no tiene. Le está diciendo, pon en servicio para mí, para mi reino. Te estoy haciendo colaborador mío. Qué privilegio, ¿verdad? Por eso es que es un detalle de eso que a veces lo ves y piensas en ello. Es un lugar donde nacen personas. Ha habido personas aquí, en el otro sitio, vienen, conocen a Cristo, se convierten. ¿Cuántos? Yo me estoy acordando de personas que llegué a bautizar allí en su tierra con todo un avivamiento, pasaban del Señor. Y cuando se vinieron a la tierra extraña, les dio ahí, toma. Y tengo las fotos de cuando los fui bautizando allí en el puerto de Vilanova, como están entregados y sirviendo al Señor. Por eso es que cuando hablamos de la barca, el sacrificio, cómo nosotros estamos como colaboradores de las cosas que hacemos, yo te pregunto, con que solo hubiera uno que se pusiera aquí escuchando el Evangelio, ¿qué vale más? ¿Un hijo de Dios? ¿Una persona que ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz? Donde Dios ha cambiado su eternidad. El reino de las tinieblas, y peor todavía, porque los que están ahora en el reino de las tinieblas disfrutan del sol de Dios. Pero cuando vayan a otro sitio no habrá nada de Dios con lo que puedan disfrutar. Entonces, ¿qué vale más? ¿Cuánto vale para Dios un hijo? No un hijo que viva 100 años, y te presente el hijo este a su padre que tiene 120. No estoy hablando de esas cosas, no. Estoy hablando de eternidad. ¿Cuánto vale un hijo eterno de Dios, una hija de Dios? ¿Cuánto vale? ¿Como esto? Además, todo el dinero del mundo. Y estamos teniendo una barca preparada. Somos una maternidad. Gloria a Dios. Somos un lugar de aguas profundas donde puede entrar, el Señor nos dé. Poder ir a las aguas profundas del corazón de mi vecino, de la gente de aquí, la gente de allí, para poder darles el mensaje. La barca puede sacar, es que de cada palabra, de cada coma, de cada cosa que está puesta, tiene enseñanzas muy profundas. ¿Cuánto vale un hijo de Dios? Te lo diré. Más que todo, hablo de cielo, hablo de la creación material. Dice, el cielo y la tierra pasarán, Señor. pero mis hijos permanecen para siempre. Bueno, es decir, ¿verdad? Entonces, es verdad que ni todo lo logro del mundo. Cambiar la actividad de las personas. Jesús estaba invitando a que sean con él cambiadores de la eternidad de las personas. De la eternidad que iban a un sitio a la eternidad a otro sitio. ¿Verdad? Entonces, pues estaba llamando además a trabajar en equipo con él. Fíjate bien, ¿eh? Dice que si no habláis vosotros, Dios puede hacer que las piedras hablen. Pero este señor, como le dijo el ángel a Cornelio, no, vete y llama a este Pedro. Porque Dios ha querido que sean los colaboradores míos.
yo soy un servidor de Dios, pero este ministerio me lo ha dado a nosotros. Es fuerte. Y sigue tirando como cuando tiras el hilo de la lana de un jersey y empiezas ahí a sacar, y puedes sacar infinidad de cosas, ¿verdad? Os he dicho que todo cuanto estaba pasando allí, es que a veces no somos conscientes, pero también es para vuestra vida. El dinero que te iban a pagar y no te han pagado. Lo que estabas esperando y no lo has recibido. En vez de recibir la pesca que esperabas, has recibido ramas, encima trabajo infructuoso. ¿Crees que no estaba Dios en el control de todo? ¿Crees que Jesús no estaba en el control de todo, aunque los demás no se enterasen? Pues también era un milagro que no pescaran. También era un milagro que sacaran las redes llenas de porquerías sin valor ninguno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el fracaso del hombre es el éxito de Dios en Cristo Jesús. Por eso que muchas veces te darás cuenta, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia en la debilidad. Y es que también, ya te digo, son carambolas lo que hace Dios, todos son carambolas, todos, ¿verdad? Te hace, parece que no, pero te está dando enseñanzas, que como le dijo Jesús, dice, ahora no estáis enterando casi de nada, pero cuando venga el Espíritu Santo recordará todas estas cosas y entenderéis lo que ahora no entendéis. ¿Verdad? Como el Señor estaba preparando, enseñándoles que Él es el verdadero proveedor vuestro. No te dejes que las circunstancias, a veces las circunstancias vienen delante de la revelación de Dios y están probando tu fe, porque tú eres muy importante para Dios, ¿verdad? Por eso que el relato digo, ¿qué título le pongo? De la frustración al milagro. Esto te da mensaje, ¿no? Esos días que, en fin, y le das patadas hasta la sombra. Otro título, estaba pensando en títulos. De trabajar para vivir, a vivir con Jesús, dando hijos al Padre para la gloria. De trabajar para vivir, a vivir trabajando con Jesús. Es un título bueno también, no me digas que no. De la incertidumbre a la fe. Por tu palabra echamos. Y Dios confirmó que la fe tiene recompensa. ¿Verdad? De reconocerse pecador e indigno a perdonado y trabajar con el Hijo de Dios. Fíjate bien. En fin, mientras que los discípulos no pescaron nada, fíjate bien, Jesús tenía la playa llena de peces. ¿Sí? Ellos no pescaron nada, pero Jesús tenía la playa llena de peces. Y el Señor llene de peces esta playa. Amén. Llene de peces esta barca. ¿Verdad? Por eso dice, y los mandó mar adentro. En el mar adentro, afuera a veces en la playa hay muchos jaleos. Ahí están los peces. Pero cuando nosotros, el Señor puso en mí, no la visión que yo tuviera, sino que es una visión que ya hay, como pueden ser en unos sitios, le llaman férulas. Yo le decía, Señor, dame otro nombre, porque también los terroristas tienen férulas, ¿no? Entonces, como que no. Y entonces, la visión, por eso se llama Goel. Porque Goel es un nombre, pero Goel a la vez para nosotros es una sigla. Para muchos teólogos la palabra Goel es la más hermosa de toda la Biblia. La palabra Goel está en el Antiguo Testamento y habla de el Redentor. Mi Redentor dice. Nuestro Redentor. Está hablando en el que dio su vida por redimir. Claro, la palabra Goel, la idea es
el que sea evangelística, no otra reunión de iglesia y que no crezca. El Goel es para que se haga en las casas, en los barrios, para que durante la semana puedas hablar con alguien y puedas traerlo. El Goel tiene que crecer. Entonces la palabra Goel coincidía con el sentido. Go, la G, de grupo, O de oración, E de evangelización, L de liberación. Porque la liberación no es solo de... ¿Qué es mayor liberación? ¿Ser pasado del reino de las tinieblas al reino de Cristo o echarle un demonio? Aleluya. Esa es la verdadera liberación. Cuando llega a un Goel de aguas profundas. Aguas profundas también habla de un lugar tranquilo, donde, como las maternidades, un lugar donde quitas todo lo que estorba. La instrucción mía, aunque no se esté haciendo, bueno, ahora está un poco así, pero el Señor va a reactivar todo. Es que hasta los teléfonos los desconectes. Todo lo que pueda entretener, lo desconectes. Cuando el ambiente propicio, un alma se hambre, porque necesita un ambiente propicio para abrirse a Jesús, para entregarse a Jesús, para ser recibido por Él. Liberación. Eso también me dice aguas profundas. Lugares tranquilos, donde entrar en lo profundo del corazón de Jesús. ¿Verdad? Y para eso también, no sé, ya te he dicho, son muchas cosas que puede decirte, Por eso Jesús les dice, estaban llenos de temor, estaban llenos de pánico. Dice, no temas, a partir de ahora, ya, eres pescador. Te voy a decir una cosa, Habrá quienes tienen un trabajo bueno, ganan bien, otros tendrán otro trabajo de allí, ¿no? Pero formar parte de la plantilla del Señor, Aleluya. te aseguro que tiene recompensa y vida eterna. No hay mejor pagado que los que trabajan para el Señor. Es un jefe bueno, un jefe que dice, porque Él nos entiende, porque Él ha sufrido por todo, Él nos entiende, Él nos ama, Él nos perdona. En fin, muchas cosas, ¿vale? Pero os dije que el propósito es que Jesús quiso enseñarle la técnica de pescar hombres. Primeramente, esta técnica no te la enseñan ni en los seminarios, bueno, te enseñan la palabra de Dios, pero lo que te quiero decir que no hay asignatura ni universidad humana que te pueda enseñar, porque Jesús no estaba enseñando cómo tienes que hacerlo. ¿Cómo tienes que hacerlo? Conmigo. Sin mí nada puedes hacer. Conmigo. Sin mí nada puedes hacer. Sí, Señor, pero ¿y cuando te vayas? Amigo. Seguimos lo mismo. Por tanto, lo que yo os voy a enseñar ahora, si queréis ser pescadores, pescadoras, poned atención. Porque lo que importa es cómo entendieron ellos este mensaje. ¿Verdad? Por eso ya os he dicho que todo estaba bajo control. Primeramente podemos ver que Jesús llama a estos y quiere que se dediquen. Escúchame. Hay quienes tienen un trabajo, pero la dedicación más importante, entonces Jesús les dice, mira, yo quiero que os dediquéis a la pesca de hombres. Y yo voy a haceros pescadores de hombres. Y segundo, les enseña la estrategia. Entonces, ¿tú quieres ser pescador de hombres? Pon atención, la estrategia. Sé que ya lo sabemos todo esto. ¿De acuerdo? Pero muchas veces el enemigo, tú sabes que la hace la lagartija son marrones. Cuando ve a alguien que viene a atacarle, dice, uy, este me come. Sueltan la cola y la cola y la lagartija. Entonces muchas veces el enemigo nos pone la cola de la lagartija y nos despista
en vez de dedicarnos a lo importante. Por eso es que hay una estrategia, y es lo que Jesús quería enseñar. Pedro conocía de la estrategia de pesca, de pescar peces, pero es distinto. Vale, él es muy profesional, pero es que Jesús no está llamándoles a ser muy profesional, les está llamando a amarle a Él por encima de todo. Amén. A obedecerle a Él como Él obedece al Padre. El llamado de Jesús, las claves y la estrategia de Jesús no son, es decir, hay muchas estrategias. Yo conozco, porque al haber trabajado en parte en el mar, de otras cosas, de buzo, pues entonces yo veía a los pescadores, hablaba con ellos. Hay quienes salían de noche con lámparas, esa es una estrategia para pillar una clase de peces. Hay otros que usaban, en los documentales vemos la pesca a voleo, que es una red que hacen así, chum, y entonces pescan los peces. Otras es la red al arrastre, una red que va abajo del todo, y la arrastran, ¿no? Pero había una que es la que más gracia me hacía a mí, que son los que pescan peces de roca. Cuando vas ahí a los acantilados, hay peces en la roca, ¿no? Entonces ellos iban allí, en la barca, tenían un pegote de madera así, que hacía gordo, y entonces ellos se ponían, echaban la red, iba al fondo, eso a 50 metros, entonces ellos se ponían en el centro, da lo mismo que hicieron un sol brillante, y cogían un palo que ya tenía presión. ¡Pum! ¡Pum! Los peces se pensaban que venía una tormenta, truenos, viento fuerte, y entonces salían corriendo por abajo para esconderse lo más profundo, que allí no molesta, ¿no? Y esto de allí caían en la red. Son estrategias. Pero no estamos hablando de estrategias. A Pedro le fallaron todas las estrategias. ¿Qué te van a enseñar? Estamos hablando de otra clase de pesca. Yo soy el Señor de todo. De los peces, del mar y de las personas. ¿Vale? Entonces, es muy importante porque vemos que el llamado a ser pescador de hombres, junto con Jesús, tiene también su estrategia. No cabe duda que la estrategia es Él, y luego cuando llegues un momento y quietos, dando a entender que no se te suba a la cabeza llevar 3 años conmigo y haber echado demonios y haber sanado. Espera que venga el Espíritu Santo porque lo necesitas, no os dejo huérfano. Por ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, fijaros bien. Dice, Jesús le respondió, ya lo he dicho antes, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. También dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, fijaros bien, fíjate bien la estrategia de Jesús. Lo que el Padre hacía con él, y él con el Padre, era una estrategia, trabajaban en equipo. Ahora viene él y hace la misma estrategia. Yo trabajo con mi Padre, hay un sitio que dice, el Hijo no hace nada, el Padre le enseña todas las cosas al Hijo. El Padre le enseña todas las cosas al Hijo y el Hijo es entonces el que las hace. Hay un trabajo de equipo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. La playa estaba llena de gente, de peces que había traído el Padre a Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es estrategia. Pero es que ahora la estrategia es que mientras Jesús estaba como siervo, obediente, ahora Él está enseñándoles que Él es el Señor y nosotros los siervos. Y hay un versículo de lo que antes hemos leído, el versículo 8 de antes. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Ahora Jesús, el siervo de Dios, es el Señor y nosotros sus siervos. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, si tú quieres saber cuál es la estrategia de Jesús, pues es la misma que el Padre tenía con Jesús, trabajando. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero ahora yo soy el Señor. Yo, aunque me voy, yo voy a estar.
Pablo oraba a Jesús. ¿Cuántas veces le he pedido? Y él me ha dicho, bástate mi gracia. Él tenía una relación con Jesús. En las iglesias primitivas se invocaba el nombre de Jesús. Era el nombre de Jesús el que se invocaba, ¿verdad? Entonces, vemos que en un sitio, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice, respondiendo entonces Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre enseña al Hijo, el Hijo es obediente hasta la muerte de cruz, ¿vale? Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Pues de la misma forma que el Padre me envió, ahora yo con vosotros. Estrategia. A trabajar el equipo con el Señor. Tú eres un siervo. Pablo lo entendió. Yo soy siervo. Yo soy esclavo. Yo soy un mandado. Y a veces dice palabras fuertes que deberían entender muchas veces los pastores. Yo hablo lo que el Señor me pone, aunque con eso traiga enemistad. Porque a quien sirvo es a Dios, no a vosotros. ¿Entiendes? Aunque os moleste a vuestros oídos. Pero yo a quien estoy sirviendo es al Señor. Y eso también es importante. Y dice también, paz a vosotros. Eso está en Juan, ¿eh? Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viéndole al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. ¿Los envió solos? En algunos sitios dice, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús que mora en ti puede ponerte el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero claro, muchas veces ese sentimiento te obliga a cambiar formas de vida y entonces dices, no, porque me molesta, ¿entiendes? Porque Él quiere que haya eso en nosotros. Y mira que se lo ponemos difícil. Más difícil que un niño de 1 año está así quieto cuando el peluquero le está cortando el pelo. O sea que fíjate tú cómo somos nosotros con el Señor. Terribles somos nosotros. Por eso es que ahora el Señor es el Señor. Siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero es que Jesús, Él es el todo. ¿Cómo tienen que ser los sacerdotes? Aprenden. ¿Cómo tiene que ser un siervo? ¿De quién vas a aprender? Del siervo de los siervos. Amén. ¿De quién tienes que aprender? Todo de Jesús. Dios ha querido que Jesús sea el todo para nosotros. No necesito ninguna otra agua dentro de mí. El agua que yo pongo, de ahí brotará y tienes todo cuanto necesitas. Eso es que andan buscando de aquí para allá. Bueno, obediencia. Eso forma parte de la estrategia. Pero es que el Señor no nos pide nada que no sea. Es que la estrategia es lo mismo, como el Padre me envió, ahora yo os mando. Pero también en ese sentido. Y ahí ves que las cosas empezaron a funcionar bien cuando dice por tu palabra. Es decir, no sabían siquiera qué iba a pasar. ¿Tú te crees que ellos sabían qué iba a pasar lo que pasó? Pero empezaron por obedecer. Empezaron por obedecer. Obedecieron, porque tú me lo mandas, yo lo hago. ¿Verdad? Y entonces, es que la estrategia es que empecemos por obedecer. Aunque no creamos, la fe aumentará, la fe crecerá. Dios quiere nuestra fe. El don de fe es maravilloso. Tú tienes el don de fe, ¡ay, el Espíritu Santo! ¡Wow! Dice, ¿qué hace ahí, pasmado? Dice, pues mira, estoy esperando porque sé que va a pasar esto. No es así. Al Señor le gusta nuestra fe. Amén. Yo a veces he explicado muchas veces, porque eso lo hice un día con la escuela dominical de los niños, cuando daba la escuela dominical hace años, ¿no? Y yo les explicaba, porque yo muchas veces, es decir, no entendía
Pero un día me di cuenta que Dios le gusta mi fe. El Espíritu Santo está trabajando para que yo tenga fe. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y todas las pruebas como me demuestra el Señor que está conmigo para aumentar mi fe. Y entonces yo les ponía el ejemplo y digo, mira, imagínate que tú eres un cristiano y aquí está una fila de gente con piedra y aquí está otra fila de gente con piedra. Pero el Señor te dice, pasa que no te va a tocar ninguno. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cómo va? Cuando llega allí, ¿de qué? La palabra de Dios es palabra de fe. Otro día tiene otra vez ahí el grupo y dice, pasa que nadie te tocará. ¡Ha crecido mi fe! Porque Dios es un Dios que a mí me da fe. Es importante, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios. Entonces, luego te das cuenta que la estrategia es que es el Espíritu Santo dentro de ti. Él te sigue dirigiendo. Ponga la mano adentro. Vete al camino a aquel desierto, le dijo a Felipe. Es que es lo mismo. Luego cuando tú vienes y dices, bueno, esa estrategia de la playa, ¿cómo podemos ver que ellos la practicaron para que yo la entienda? Bueno, pues lo mismo, el Espíritu dice, ponga mano adentro hacia aquel camino que hay y ya te diré, cuando llegues a mar adentro, te diré hacia dónde tienes que tirar la red. Entonces, cuando ponga mar adentro y está por aquel camino, dice, ahora acércate a aquel carro. Porque Él lo controla todo. Amén. Y entonces, mira por dónde, ¿te crees que era una casualidad que estuviera leyendo Isaías? Entonces dice, acércate a ese carro. Ahora échale la red. Tú a veces no valoras, es un pescadito, es un eunuco, ya ves tú, encima. En el cielo nos enteraremos de a cuántos predicó ese eunuco y cuánta gente aceptó a Cristo. ¿Entiendes? Porque a veces el Señor estaba preparando, como aquel endemoniado gadareno. Todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo. ¿Verdad? Pero sin embargo, el Señor tiene sus, ¿cómo te diría yo? Ese remanente que ya empieza a preparar a las naciones. Yo os envío a recoger donde vosotros no habéis sembrado, ¿no? Entonces, te quedas así un poquito, ¿verdad? Y estaré con vosotros todos los días, ¿verdad? Y esperar hasta que vengan. Amén. ¿Cómo lo practicaron ellos? Bueno, pues ya os he dicho algunas cosas. Pero es que además vemos cómo Jesús les dijo, ya tenía este plan para que fueran verdaderamente pescadores. Vale, Señor. No. Pero es que os conviene que yo me vaya. Dice, ya lo hemos ligado. Nos quedamos sin líder. No. Os conviene, porque si no, no podréis. Porque yo vendré y moraré dentro de vosotros. Aleluya. Y de dentro de vosotros os cambiaré el carácter. Al miedoso le haré valiente, como a Pedro, ¿verdad? Y mi espíritu sacará de vosotros poder, y haréis milagros y señales, y podréis dar un mensaje. Amén. Gloria a Dios. Entonces, os conviene. Entonces, nos vamos dando cuenta que eso lo llevaron a la práctica. Y entonces, dice en Hechos, ahora ya pasamos de la playa a ver cómo estos discípulos vivían esto que estoy predicando, que es para nosotros hoy. Que es para nosotros, es un poquito riesgoso, ¿no? A nosotros nos gusta tener la sartén por el mango, ¿verdad? Y al Señor le dice, déjame el volante de tu vida a mí, ¿verdad? Que yo te llevaré donde no te imaginas y experimentarás cosas grandes, ¿verdad? Porque el Señor tiene muchas cosas. Dice en Hechos 8, 4, 5, hasta finalmente, 8, 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos, habla de la persecución de cuando mataron a Esteban y todo eso, ¿no? Porque Dios les había dicho, van a ir, no iban. Pero los que fueron esparcidos
iban, ¿qué te crees? ¿Que esto no es parecido a lo de Jonás? Que te he mandado que vayas, que no vayas, verás tú. Ya lo verás tú cómo sale, y puedes pasar. Entonces los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta frase me encanta. ¿Y qué es lo que tengo que evangelizar? Primero tienes que tener comunión con el Señor. Jesús llamó a sus discípulos en primer lugar para que estuvieran con Él. Si tú tienes comunión con el Señor, ¿sabes qué? Dice, desde este momento acababa de arrepentirse, de convertirse, de darse cuenta que era un pecador, de reconocer al Señor como el Señor, y ahora, bien, ya eres pescador de hombres desde este momento. Yo me quedé sorprendido. A veces se convierte en una persona recién convertida y dice, es que no sé. Y luego viene uno y le pregunta, y él se asombra de sí mismo, pero escúchame, ¿de dónde sale todo esto que sale de mí que le estoy hablando? Porque eres un pescador de hombres. Es cierto que tienes que aprender, pero ya eres un pescador, ya eres una pescadora de hombres. Porque tienes el Espíritu del Señor, el pescador de hombres, dentro de ti. Y Él está arreglando la playa, la barca, los peces y todas las cosas. Tenemos que ir entendiendo. Por eso que nos queda, te voy a decir una cosa. Si estuviéramos haciendo un curso de medicina de 5 años, todavía estamos en la introducción. Entonces, dice en el mismo capítulo 8, pero avanzando más, unos versículos más adelante, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Por eso, es decir, cuando ya has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo, donde tú vayas, va el reino contigo, porque el reino está dentro de ti. Eso el pastor Juan Carlos nos ha estado hablando últimamente. Y el Señor sigue estando enfrente de su plan. No hace falta que vosotros sepáis. Yo sé. Es su plan. Tiene preparado los planes, todas las cosas, ¿verdad? Donde haya un creyente está el reino de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice. Y Pedro y Juan, cuando salieron de Samaria, dice, en el versículo 25 del capítulo 8 de Hechos, dice, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Pero en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Es decir, de camino de aquí a Jerusalén, de vacaciones. No. Por donde iban, anunciaban el Evangelio. Yo creo que hasta hicieron un recorrido un poquito más largo porque les gustaba predicar a Cristo. Que la gente de allí les enseñó, una vez que buscaban a Jesús, Señor, todos te buscan, ¿no? Es que he sabido porque también en el Señor que yo vaya a otros sitios, ¿no? Entonces dice que mientras iban a Jerusalén, dice, ellos en muchas poblaciones de los samaritanos aprovecharon para anunciar el Evangelio. Mientras Pedro y Juan van por la ruta donde les enviaba, es que cuando Pedro y Juan salen de Samaria, ellos iban por una ruta que les mandó el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el Señor de las misiones. A la misma vez, a Felipe lo manda camino al desierto, el lugar, a lavar al carro, echa la red a este hombre. Entonces, Pedro y Juan. Pero es que a la misma vez, en el capítulo de al lado, ves que Jesús estaba trabajando. No trabajos que da al hombre. Estaba pescando un pez que sería pescador de hombre. Estoy hablando de Pablo cuando iba camino a Damasco. Dios sigue pescando. A nosotros nos da como colaboradores, pero esta clase de pescado nadie se le acercaba. Este no era un pescado, era un tiburón. ¿Quién se le acercaba a Pablo? Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, este es mío. Este es mío. Dura costa te dar coces contra el aguijón. ¿Verdad? O sea, te fíjate bien, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Es que de nada te sirve
pelear conmigo porque yo voy a cumplir mi plan en ti. Y muchas veces nosotros, eso era para Pablo, ¿no? Y para ti, y para ti. O sea, estás pegando patadas a un aguijón, pero sepas que el Señor va a seguir. Dura cosa, pierdes el tiempo, es cansino, hasta que al final, verdaderamente, te rindas y yo haga mi plan en ti, ¿verdad? Entonces, dice, fíjate bien. Entonces, vemos cómo esa ruta de boga mar adentro lo hace Felipe, lo hizo luego Pablo y lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Dice, levántate desde el sur. Jesús estaba pescando, salvo. Pero fíjate bien que cuando vivían de recorrido, es decir, lo de la pesca, el lugar, la reunión de los peces, el echar la red, es un trabajo en equipo. El más trabajo maduro lo tiene el Señor, hermanos. Él le dice, confía en mi palabra, haz esto. Ojo, porque estamos mirando cosas muy grandes, pero es que el Señor quiere usarte aquí, en tu barrio. Quizás no sea eso aparatoso. Tú dedícale cada mañana al Señor, te entrego mis caminos. Te puedes sorprender. Si eso lo haces todos los días, yo te aseguro que antes de que termine el año has traído un montón de personas. Pero no es así. Entonces, fíjate bien. Entonces ellos iban de recorrido e iban, ¿cómo te diría yo? ¿Qué lleva un pescador de hombres? ¿Qué lleva un fotógrafo? Y más si es de estos que son reporteros. Da lo mismo que lleve corbata que no lleve corbata. Siempre tiene que llevar la cámara. Porque no sabe dónde pueden saltar la noticia. ¿Qué es lo que tiene que llevar un pescador? Siempre. La red. El evangelio, claro. La red. Tiene que llevar la red. Pero pastor, ¿qué pasa? Que Pedro iba así, pero no se podía olvidar de la red. ¿Dónde estaba? Dentro. El pescador de hombres tiene la red del Espíritu. Dentro de él. Tiene que confiar en la red. Tiene que confiar en el Señor. A la derecha, a la izquierda, enfrente, para aquí, para allá. Vete, yo quiero. Te puedes convertir en alguien maravilloso en tu barrio sin salir de 2 manzanas. Fíjate, en una manzana. Dios te puede dar tanto trabajo en una manzana si le ponemos nuestras vidas al servicio del Señor. Entonces, estos llegan a un sitio llamado Lida, una población llamada Lida, y vamos a ver cómo esto, es que Dios a mí me habló y me sigue hablando, aunque yo, ¿qué te voy a decir? ¿No? Pero mira, el pastor me ha animado. Tal como él ha hablado de él, yo no soy tan malo, no vamos por ahí tampoco. No vamos por ahí. Fíjate bien, dice. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Qué te crees que los problemas están ahí porque, como dijo Jesús, no está así porque sí, está para la gloria de Dios? Que sepamos ver como veía Jesús, que sepamos ver verdaderamente cómo Dios puede cambiar las situaciones para la gloria. Hemos sido creados para la gloria. Amén. Cómo Él puede glorificarse a través de nosotros. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que había en Lida y en Sarón, los cuales convirtieron al Señor. ¡Wow! Ahora te voy a hablar de la estrategia de la pesca. ¿Quién pone el cebo? Esos pescadores que les gusta la caña. El cebo lo pone el Señor. El cebo se llamaba Eneas. Y el milagro de Eneas trajo corriendo a todo el pueblo. Y ahí Pedro, ¡pah!, echa la cebo. Porque para eso es pescador. ¿Me entiendes? Pero sin él no hubiera hecho nada, sin Dios. ¿Verdad? Luego dice que pasa de allí, pero leo otro, y con esto estoy ya
por la mitad. No, ya, pero quiero leeros porque quiero deciros que Dios, es decir, lo que Dios les estaba enseñando a ellos, todo está escrito por algo. ¿Vale? No seamos como Moisés, ya no sé, no sé hablar, ¿vale? Perdóname. No es lo que tú eres, es lo que yo soy. Amén. Y lo que yo puedo hacer con alguien que da su poquito pan y su poquito fe. Y yo lo bendigo y puede alimentar a multitudes. ¿Verdad? Entonces, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces, levantándose Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Oró. ¿Por qué oró con fe? Porque oró en algo que el Señor le había dicho: esta es mi voluntad. Elías oró y no había ni una nube. Ni una nube. ¿Se deprimió como los pescadores que estaban allí, que no habían pescado nada? No, porque tenía fe en la palabra. Yo te digo que va a llover. Yo os he mandado a hacer estas cosas. Y entonces oró. Esto es. Entonces oró. Y volviendo al cuerpo, se puso de rodillas y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas. Las presentó vivas. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón Inquisidor. Los milagros son el cebo de Dios. No podemos renunciar a ellos. No puedo sacar una doctrina que diga: es que esto ya no existe, eso es mentira. Porque los milagros los hace el Señor. Y nosotros tenemos que orar, tenemos que creerlo, tenemos que humillarnos. Señor, yo soy un hombre pecador, yo sin ti no puedo hacer nada. Tenemos que verdaderamente hacer eso. Son deberes. ¿Quieres entrar en la escuela? Ojo que no es fácil, ser pescador de hombres. Porque te pones a Jesús por encima de todas las demás cosas. No es un poco por debajo a la familia, no, es por encima de todas las cosas. Por eso es que luego lo vemos también en Pablo. Le dice el Espíritu Santo: ¿a dónde voy a mar adentro? A Macedonia. Cuando llega a Macedonia, pues también le dice hacia dónde tiene que estar la red. No tengas miedo, nadie te va a hacer nada, porque tengo muchos peces aquí, tú tiras la red, y ves que el Señor está respondiendo, ¿verdad? Por eso es que el cebo pueden ser truenos. Dice que en Pentecostés, ¡pah!, y vino toda la gente. El cebo es lo que atrae. El milagro, una situación, aparentemente una casualidad, verdaderamente que el Espíritu Santo mueva a alguien y lo traiga a la playa, porque había huido, cualquier cosa. Ya ha dicho. Entonces, Natanael, inquietud. La inquietud también puede ser un cebo. ¿Tú de qué crees que hablaba Natanael? La Biblia no lo dice. Pero el Espíritu Santo le estaba poniendo una inquietud. Vete a saber si era por ese Mesías, porque hacía unos años se había corrido la voz de el Bautista, sabían que estaba hablando el Bautista. ¿De qué estaba allí? Esa inquietud te está preparando el camino.
Muchas veces dicen, bueno, pero esto era la cuestión de Juan el Bautista. No, el Espíritu Santo es el que prepara los corazones a la larga. El caso es que cuando Jesús le dijo, cuando estaba debajo de higuera te vi, ¿qué fue? Claro. ¿Entiendes, no? Entonces, simplemente ya para... Hay muchas formas como Dios puede usar. Yo he visto personas que, en fin, han soñado por la noche que se morían y se iban al infierno y el día siguiente, antes de que abriera la iglesia, estaban ahí en la puerta. Sí, hablo en serio. Bueno, ¿era del Señor? Bueno, no sé, vale, ahí estamos, ¿verdad? Pues mira, lo que yo te digo, cuando Pedro va a casa de Cornelio, otra vez estamos porque esa clase de pescados eran nuevos, tenía que abrir la puerta a los gentiles y tenía que hacerlo Pedro porque Jesús le dijo: aquí quedó la llave. Una vez se abrió el evangelio de los gentiles y ya estaba abierta, ¿vale? No tiene que estar abriendo la puerta de los gentiles. Él fue el que abrió la puerta a Jerusalén, a los judíos, abrió la puerta a los samaritanos y abrió la puerta a los gentiles. Pero están abiertas. Ya se han hecho esas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta de que ahora Pedro lo tuvo muchas veces. Lo que importa es el bautismo no hace mucho, que trabaja el Señor. ¿Nunca has tenido a un niño que quiere trabajar contigo y lo que hace es estorbar? Sí. Entonces cuando Dios te diga: Señor, no me ofendo, porque yo sé que tú estás trabajando y yo te estorbaría, pero por favor, cuando termines y puedas, dame trabajo. Y entonces cuando viene y le da trabajo, ahora vete a tal sitio, le manda al lugar, aguas profundas, casa de Cornelio. ¿Tenía preparado? Y entonces él empieza a echar la red. Y fue un boom. La pesca milagrosa de los hijos de Dios que nacieron allí ese día fue tremenda. Y además, un pescado muy valorado. No valorado para los judíos, pero el Hijo de Dios también vino para ellos. Y para ellos son preciosos. Por eso es que en nuestra oración, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, que tu estrategia, la misma que el Padre y tú trabajasteis en equipo, tu palabra es clara de que tú también nos mandas. Pero no nos mandas solo, nos mandas, tú sigues siendo el Señor, tu Espíritu es quien dirige, es quien manda dónde, aguas profundas. El que reúne y nos trae los peces y nosotros tenemos que echarnos de él. Queremos esta estrategia, verla ampliamente en nuestras vidas. Y verdaderamente, Señor, ya te pedimos perdón, queremos obedecerte con fe. Ayúdanos a vivir con fe y confianza. Y que eso más adentro, Señor. Te suplicamos, Señor, por esas aguas profundas de esos que están ahí en las tinieblas, con los suicidios, con estos jóvenes, con tanto como el enemigo está allí arrastrando a lo profundo, pero tú eres el que vino a liberar de las cárceles. Aleluya. Y la pesca de hombres es también la liberación de los que están en las cárceles del enemigo. Y tú nos das ese poder que no temáis, porque más fuerte es el que está con vosotros. Y desde ahora, Señor, queremos ser pescadores, pero conforme a tu estrategia, conforme a lo que tú dices. No es cuestión de lo que somos nosotros. Cuando en nuestra debilidad tú puedes, para que nosotros demos el Evangelio de Jesucristo, no el nuestro, para que la gente te adore a ti, no a nosotros. Eso es el Señor, porque tú eres el Señor. Señor, como Pedro obedeció tu palabra, queremos, Señor, empezar a obedecer. No queremos ser como aquel hijo que dijo: sí,
lo haré, pero luego no voy. Porque tú valoras más al que dijo no, pero luego voy. Y así queremos ser, Señor. Esta mañana tomamos esta lección que diste al principio de llamar a tus discípulos, pusiste las cosas claras. Los estás llamando a trabajar en equipo contigo y hoy sigue siendo lo mismo porque el Espíritu Santo está aquí y aún es mejor. Muchas gracias, Señor. Y te pido, Dios, que verdaderamente todas estas verdades, como tú dijiste, que el Espíritu Santo nos las recuerde y que verdaderamente te pedimos, Señor, llena esta playa, llena la barca, llena la base, llénala. No queremos ser pescadores negligentes, obreros que trabajan para ti, que no se ganan ni el pan. Pero nosotros somos de los que, Señor, verdaderamente te lo debemos todo y te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, que solo pediste perdón, pero el perdón, Señor, verdaderamente es ahí, está. Por tanto, a partir de ahora, sé fuerte y valiente, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Que el Señor los bendiga.